Había mucha expectativa, marcada expectativa en torno a conocer los índices oficiales de la inflación del mes de marzo, 6,7%. Vamos a analizar este tema con Eugenia Rodríguez, es analista económica, integrante del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Hola Eugenia, ¿cómo te va? Buen día. Víctor González Hola, de aquí de Vorterix, ¿cómo va? ¿qué tal? Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Pero bien, ¿cómo se puede analizar este número? ¿Cómo se puede analizar la inflación en la Argentina? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, me parece que en principio hay algunos factores claves que nos permiten ver qué pasó, sobre todo, bueno, en marzo con este número que es histórico, pero bueno, por el alto porcentaje que Claro, implica claro. en cuanto al incremento mensual. En ese sentido, por un lado, y para empezar, tenemos la dinámica de los alimentos, en Ujú, donde hay a su vez dos factores claves. La parte externa, que es decir, hay una suba internacional de los precios de los alimentos. Recientemente se conoció el dato que tiene que ver con la FAO, con la Organización Mundial de Alimentos, que habla a nivel global de un incremento en marzo del 12% en dólares, de un 19% para el primer trimestre, es decir, no podemos desconocer el contexto internacional. No obstante eso, también tenemos una dinámica interna que no es nueva y que quizás se viene profundizando un poco en este principio de año, que tiene que ver con la remarcación de precios que se viene dando sobre todo en grandes cadenas de supermercado y en algunas empresas alimenticias, que hace que, por ejemplo, en 3 días, o del 16 al 19 de marzo, recordarás que tuvimos un promedio general de 15% de claro, aumentos en productos clave de la canasta de consumo de la población. claro. Entonces, tenemos en el rubro alimentos dos dinámicas que vienen haciendo mella en lo que es el alza de precios. Ujú, En ese sentido, también tenemos que agregar, muy vinculado a este proceso de remarcación, una dinámica oligopólica, es ujú. decir, de concentración de unas pocas empresas en estos rubros clave, alimentos, higiene, bebidas, que, bueno, ¿por qué hablamos de que esta dinámica oligopólica incide? Porque si analizamos por ahí otros factores, como por ejemplo reservas, tipo de cambio, Ujú. la brecha, ¿no es cierto?, entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, eso se fue de alguna manera estabilizando, sobre todo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a principio de año. Ujú. Por lo tanto, podemos decir que en un escenario donde, digamos, de menor incertidumbre, de mayor estabilidad, donde no hay grandes saltos, sí hay una dinámica más oligopólica de concentración en algunos sectores, que lo que les facilita es fijar precios, digamos, incidir directamente en la formación final de los precios. Ujú. Te agrego a esto vinculado el tema de la carne. Claro. Sabemos que la carne es el principal alimento que incide en la dinámica general, es decir, en el índice final de precios. Ujú, Registró un incremento promedio del 6%, casi 7%, ujú. y viene mostrando subas desde fines del año pasado que tampoco se explican por ejemplo, lo que puede ser una reducción de la oferta en el mercado de Liniers, sino que también nos hace pensar, digamos, que hay otras razones que están incidiendo en el precio final en mostrador. Bueno, y también obviamente, por ejemplo, tuvimos una suba de lo no regulado, que quiere decir tarifas. O Claro. sea, aquello que el Estado, perdón, regula, por ejemplo, lo que tiene que ver el gas, la electricidad, sabemos que hubo un incremento del 20% de usuarios residenciales, 15% en pymes, que obviamente incidió, aumentaron algo también las prepagas, aumentó el combustible 9,5%, es decir, alguno de los factores que incidieron directamente en lo que es la subinflacionaria de marzo. Ahora, Eugenia, la gente se sigue preguntando, ¿no? A pesar de los controles que establece el gobierno, de los acuerdos que realiza por allí el gobierno sectoriales, sin embargo, la inflación sigue siendo alta, los Ujú. precios de los alimentos siguen aumentando. ¿A qué se debe esto concretamente? Bien, Digamos, las medidas del sí. gobierno, ¿sirven en este marco controlar los precios, por ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, pensando en lo que es referencia de precios, todo lo que viene siendo política de precios cuidados, más Ujú, vinculado a esta cuestión,
ha demostrado que incide, Ujú. pero también ha demostrado un gran nivel de incumplimiento. Claro, Un claro. poco lo que hablábamos antes. Mm. Entonces, por ejemplo, en marzo hubo un 39% de incumplimiento de los acuerdos de precios cuidados, es decir, aquello que está regulado, Ujú. pero que igualmente se incumplió. Ujú. Por lo tanto, me parece que hay un factor que tiene que ver con el control, con la fiscalización, que quizás sería importante reforzar. Claro. Lo mismo ahora, porque se sumó la canasta de precios de proximidad, la Ujú. canasta de productos frescos, es decir, con un intento de poder ir atacando aquellos sectores donde también en febrero hubo un importante incremento, Ujú. pero, digamos, me parece que también está en el garantizar el efectivo cumplimiento. Y a su vez, creo que otro factor no menor tiene que ver con la política de ingresos, o sea, Ujú. además de mirar los precios, ver qué está pasando con el poder adquisitivo de los salarios. Sabemos que terminaron el 2021 apenas 2 puntitos por arriba de la inflación, Ujú. que recién ahora se están abriendo las paritarias, bueno, hubo un adelanto de paritarias, Exacto. resta ver si será Ujú. suficiente, sobre todo no solo para el sector registrado, sino pensando en el no registrado, que todavía viene 10 Claro, puntos más abajo claro. de la inflación. Ujú. Bueno, y si no es necesario quizás alguna otra herramienta que permita un shock más fuerte y directo al poder adquisitivo de la población para hacer frente a este 20% de incremento en los alimentos del primer trimestre del año. Claro, claro, porque la inflación en alimentos es del 20% este año ya. Ya es del 20%, Ujú. 16% el índice general. Ujú. Por lo tanto, digamos, me parece que el rubro de alimentos, sabemos, es Sí, es lo fundamental básico, para la claro, canasta claro. del consumo cotidiano, Ujú. fundamental, digamos, para poder tener una política directa contra los niveles de indigencia, que si bien se vienen Ujú. reduciendo, digamos, este primer trimestre del año hace, digamos, poner un poco en tensión esa dinámica que se observó a fines del 2021. Ujú. Entonces me parece que ahí está una parte clave, y también no es menor lo que viene pasando con rubros como hotelería y turismo y prendas Claro. de vestir. Ujú. ¿Por qué? Porque si observamos el incremento interanual de ambos, es decir, 12 meses para atrás, Ujú. ya llevan 67% de incremento. Claro. Hoteles y restaurantes y prendas de vestir, es decir, están por arriba de La el índice inflación, claro. inflacionario, Ujú. que es 55 el Ujú. interanual. Ujú. Por lo tanto, también habría que ver qué está pasando ahí. La verdad que en el periodo de verano hubo un incremento fuerte en el rubro de turismo, Ujú. quizás aprovechando, entre comillas, digamos, el programa previaje Claro. del gobierno, Ujú. pero bueno, No, y quien tuvo la aprovechando, posibilidad de... Sí, aprovechando también la alta demanda, ¿no? Porque después de la pandemia la gente quiere salir, ¿no? Quiere exacto, despejarse de tanto encierro, exacto. ¿no? Claro. Sí, aprovechando la demanda, la Ujú. intención, bueno, de quien pudo, aunque sea irse a algún lugar del Sí, sí. país. Ujú. Bueno, hubo un incremento que se viene sosteniendo desde fines del año pasado, y lo mismo en prendas de vestir, bueno, que hay que ver, digamos, a qué se debe este incremento sostenido del sector. Ujú. Cuando hay una política pública, por ejemplo, en marzo se incrementó el programa Acción Moda, que bueno, busca establecer precios de referencia en 70 marcas. Hay que ver, Ujú. digamos, si realmente puede tener algún impacto o no el mes que viene, sobre Ujú. todo. La Bueno, pro- este mes en realidad. claro, la proyección de abril, hay algunos que hablan de otra vez una inflación alta, incluso la ubican por encima del 5%. Eh, ¿Ustedes qué opinan o en todo caso qué proyección hacen desde el CEPA? Sí, las estimaciones nos dan a pensar que van a ser alta, menos que, o debería al menos ser inferior al mes de marzo, Claro. porque, por ejemplo, tenés la estacionalidad Ujú. de prendas de vestir y Ujú. del rubro educación, que aumentó 23% en marzo, Claro. todo lo que tiene que ver con lo que pasa, aumento de los útiles, de las cuotas escolares, Ujú. eso no va a estar. Claro. Sí, lo que sabemos es que va a haber, tenemos las prepagas, hay otro aumento del 6%, se Ujú. establece para comunicaciones un incremento del 10 al 3, o sea, ya tenemos algunos indicios. Ujú. Yo creo que la clave está en analizar realmente qué impacto tienen, qué, digamos, real incidencia tiene toda este paquete de medidas que el gobierno lanzó puntualmente en materia de precios, o sea, si Ujú. realmente logran llegar a todo el país, si realmente logran, digamos, un conocimiento de la población para poder aprovecharlos, Ujú. cómo se da la fiscalización también por parte del Estado, y sumado a eso, que pase ahora con paritarias, se empezaron a abrir varias, pero bueno,
el número del 40-45% quedó un poco lejano ya para negociar claro. el incremento de este año. Claro, la proyección del 45% ya está lejana, ¿no? Incluso las paritarias están hablando de un 55% de incremento. Sí, y las estimaciones dan a pensar, por lo menos por este primer trimestre del año, que el total o que anualizado va a rondar entre el 50 y el 60. Creo que, bueno, es clave ahí qué medidas tome, qué política económica se desarrolle frente a un escenario preocupante. ¿Qué impacto pueden tener el aumento de las tasas que dispuso el Banco Central? Bueno, me parece que el incremento de las tasas lo que viene justamente es aún en contexto de inflación, poder incentivar el ahorro, ¿no es cierto? O sea, es una clara medida del gobierno que va también en sintonía con lo que viene pasando, que es reducir la emisión. Recordemos también que estamos en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario que digamos, implica que el país se comprometió a reducir la emisión monetaria. En mayo viene la primera inspección, ¿no? Exacto, entonces reducir la emisión, reducir el déficit, creo que va en ese sentido, incentivar el ahorro en pesos de la población para sostener el tipo de cambio, que igual viene por debajo de la inflación. Digamos, también me parece que en ese sentido lo que es importante ver en sintonía es, bueno, qué política existe de incentivo al crédito accesible para el sector productivo y empresarial para que siga invirtiendo, generando empleo y potenciando el consumo en general. ¿Crees que después que pase la tormenta, a partir del segundo semestre, la inflación puede empezar a bajar? Sí, creo que debería, por lo menos estar entre los objetivos del programa económico nacional, lograr estabilizar. Siempre el primer trimestre del año, ¿no es cierto?, muestra una incidencia, una suba de precios. Creo que está haciendo un poco más, por ejemplo, esto que veníamos haciendo comparándolo con el 2021. Me parece que la clave está en la efectividad de las políticas de precios, en qué pase con paritarias, en cómo se da la puja distributiva también, porque sabemos que a veces cuando se aplican bonos como, bueno, el actual a jubilados, cuando hay incremento salarial, también del otro lado hay puja por mantener la rentabilidad, qué rol juega ahí el Estado como intermediador. Y también que pase con algo no menor, que es este tema de la renta extraordinaria por un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en donde hay una renta extraordinaria adicional que no está vinculada a más producción, inversión, sino que, bueno, es parte de esta coyuntura internacional. Y bueno, ¿qué medidas toma el gobierno justamente para captar de alguna forma esa renta y poder, digamos, distribuirla de una forma más equitativa, sobre todo en los sectores que vienen más golpeados anteriormente y por la crisis de la pandemia que sabemos afectó muchísimos rubros y sobre todo el trabajo informal y el trabajo no regularizado que no solo ha perdido empleo, sino que no ha logrado recuperar el poder adquisitivo. Totalmente. Eugenia, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros, muy didáctica en cuanto a la explicación de lo que está pasando, lo que está sucediendo en esta puja, ¿no? Que por ahí el gobierno todavía no logra controlar. Ojalá que en los próximos meses empiece a bajar la inflación, que es un flagelo que lo está padeciendo la sociedad.